ya hemos hecho pasar a la mayor parte de los colegas que están interesados en esta charla. Bueno, estamos siguiendo el ciclo de conferencias de AMLAR. Este es la segunda conferencia que vamos a dar en relación a, bueno, el Comité de Dolor Musculoesquelético, de Medicina Musculoesquelética, que bueno, tenemos varios subcomités. En este caso en particular, vamos a estar con el subcomité de sensibilización espinal segmentaria, que está a cargo de los doctores Pedro Romero y Tomás Nakasato, y un poco plantear la temática que más estamos trabajando en esta área, que tiene que ver con justamente el reconocimiento de este síndrome y la protocolización de las herramientas terapéuticas, ya que todos les suena a esta altura del partido, por suerte saben de qué se trata cuando hablamos de sensibilización. Pero bueno, hay un poco de controversia después en la etapa de cómo finalmente terminar de decir que el diagnóstico se encuentra comprobado y cuál sería la mejor secuencia de tratamiento de estos cuadros. Por eso todavía hay mucho por recorrer en esta materia, y sabemos que tenemos, digamos, pacientes permanentemente que nos están consultando con cuadros como estos, que o no son diagnosticados, son diagnosticados, y después cuesta un poco hacer la derivación, decir por qué uno reconoció el síndrome como tal, y también armar un protocolo terapéutico que sea efectivo y que sea correcto. Entonces, en este orden de ideas, nos pareció pertinente desde el comité darles a conocer un poco cuáles son las actualizaciones en este sentido. Y por supuesto que nunca vamos a dar nada que esté cerrado, son ideas abiertas. Justamente parte de compartirlo con foros de médicos especialistas es que estas ideas tengan idas y vueltas. Para eso también, para todo lo que sea pregunta, para lo que sean propuestas, vamos a dejar abierto el chat durante todas las conferencias. Está planificado en 20 minutos cada conferencia y unos 20 minutos para la discusión final. Yo voy a ir tomando las preguntas que vayan ocurriendo en el chat, y al final vamos a hacer la discusión o los aportes o lo que necesiten en relación al tema. El primer disertante es el doctor Tomás Nakasato Nakamine, que es médico fisiatra especialista en dolor musculoesquelético crónico, director médico de una clínica de dolor y jefe de cátedra de Medicina Física y Rehabilitación en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de Piura, sede de Lima, Perú. Tiene el premio Ibarra al Mérito Científico Hablar 2020 y es speaker de laboratorios, y también es speaker internacional, además de que es un amigo con el cual ya hemos compartido muchísimos espacios de formación y de recreación también, lo cual es siempre muy importante. Bueno, Tomás, te cedo la palabra para que puedas comenzar, compartir pantallas, y no sé si... eh, a ver, déjame que vamos a ver esto. 5 minutitos hasta que pueda hacer la presentación. Ahora sí.
Bien, Tomás. ¿Podés compartir la pantalla? Ahí está. A ver. Ahora sí se visualiza. Sí, perfecto. Muy bien, buenas noches. Tengan todos ustedes. Agradecemos la invitación del Comité de Dolor Musculoesquelético de la AMLAR para tratar este síndrome de dolor regional de características metaméricas y que es muy desconcertante, sobre todo para médicos que no son de la especialidad, como es el síndrome de sensibilización espinal segmentaria, o conocido también como su acrónimo de SES. Todos los que manejamos dolor musculoesquelético hemos tenido cuadros de pacientes que tienen dolor en el cuello, en la base de la nuca y con irradiación a la cabeza, y que generalmente ya han sido vistos por médicos neurólogos, les han tomado su tomografía, su resonancia y no le encuentran nada en particular que justifique el dolor, y lo catalogan como migrañas inespecíficas o cefaleas tensionales o por estrés, o simplemente le hacen el diagnóstico de síndrome cérvico-craneal inespecífico. Muchos de ustedes también deben haber tenido estos pacientes con dolor de hombro, con irradiación hacia el cuello y hacia el brazo, y que ya han sido vistos por otras especialidades médicas como ortopedia y traumatología, que le toman también sus estudios y no les encuentran nada significativo, sea nada para operar, o los han visto en reumatología, los infiltran y persisten con el dolor, y por eso son derivados a medicina física y rehabilitación. Y lo catalogan también con cuadros inespecíficos como síndrome cérvico-braquial inespecífico o malgias inespecíficas. Y todos los médicos, sean especialistas o no, hemos tenido la oportunidad de ver este cuadro muy característico que es el dolor lumbar con irradiación hacia el miembro inferior, y que al no encontrarle un estudio electromiográfico positivo para radiculopatía, los diagnosticamos con un diagnóstico muy genérico e inespecífico como lumbago con ciática o simplemente como ciática. ¿Cuáles son, pues, el origen del dolor, de este tipo de dolor inespecífico y que abarca una región de la columna vertebral con irradiación a la metámera correspondiente? La respuesta en gran número de estos casos es el cuadro de sensibilización espinal segmentaria o SES. Aquí viene el concepto o definición de SES. ¿Qué cosa es? Se define como un síndrome de dolor regional crónico caracterizado por la presencia de fenómenos de sensibilización periférica y central, las cuales son producidas por el bombardeo persistente de impulsos nociceptivos provenientes de una articulación inestable y o de los tejidos, y que involucra a uno o más segmentos adyacentes de la columna vertebral o uno o más segmentos adyacentes. Espérate, se ha congelado un poquito la imagen. Ahí está. Sus nervios espinales o raíces nerviosas correspondientes y a todas las metámeras que están inervan, con predominio de los sistemas tegumentario y musculoesquelético. Entonces es un cuadro doloroso regional de características o distribución metamérica y que suele ser inespecífico, es decir, que no hay un examen auxiliar que demuestre la existencia de una patología aparente. Y acá viene la pregunta que nos hacen muchos colegas que por primera vez escuchan el término de SES. Este es un concepto nuevo, es una patología que recientemente se ha creado. Tengo amigos, por ejemplo, que son ortopedistas, traumatólogos, otros son neurocirujanos, otros son reumatólogos y nos cuestionan diciendo pues que ellos ven todos los días pacientes con dolor musculoesquelético y que nunca han visto estos cuadros de sensibilización espinal segmentaria, ¿no? Entonces nos dicen pues de repente tú te los estás inventando porque ¿cómo es posible que hables de un cuadro que nunca nos han enseñado en la Facultad de Medicina y cuando hacemos una revisión bibliográfica o la base de datos por internet, no encontramos mucha información al respecto? Entonces, realmente la SES es un concepto nuevo, es inventado por nosotros. En realidad no es así.
El cuadro clínico siempre ha existido en la historia de la medicina, solamente que se ha diagnosticado de otras formas diferentes, teniendo diferentes interpretaciones. Ya desde hace más de 150 años atrás se describía estos cuadros de dolor de columna con irradiación hacia el tronco y hacia las extremidades. El doctor Andrew Taylor Steele, fundador de la escuela osteopática en 1874, ya describía este cuadro clínico, solamente que lo llamó lesión osteopática. Y también una derivación de la osteopatía es la quiropraxia, que lo fundó una persona que no es médico, el doctor Daniel David Palmer. Como no era médico, entonces fundó una escuela alternativa que es la quiropraxia, pero con el mismo cuadro clínico, dolor de la columna con irradiación hacia las extremidades y al tronco. Y le denominó que el trasfondo subyacente era la subluxación articular o subluxación de las vértebras como patología primaria. Entonces, este cuadro clínico ya ha sido descrito desde hace ya muchos años atrás, y no solo en la medicina occidental, sino también en la medicina oriental, hace ya cientos de años, si no miles de años de atrás, por decirlo menos, ya se describía este tipo de dolor de la columna con irradiación hacia las extremidades y al tronco. Entonces, hablaban pues de que había unas líneas de energía, o meridianos, o chakras, y que al bloquearse este supuesto flujo de energía se producía este tipo de dolor de columna con irradiación a las extremidades, y supuestamente aplicando agujas se liberaba el flujo de energía y se restablecía pues la salud del paciente. Entonces, el cuadro clínico ya se ha descrito desde hace muchos años atrás. Entonces viene acá la otra pregunta. ¿Cuál sería la diferencia con respecto a la SES o sensibilización espinal segmentaria? Ustedes podrán argumentar que si ya lo ven pues los osteópatas o los quiroprácticos por un lado, o lo ven los acupunturistas por otro lado, ¿cuál es la diferencia con este nuevo concepto de sensibilización espinal segmentaria? La respuesta estriba en la fisiopatología, porque lamentablemente todavía muchos osteópatas y quiroprácticos siguen hablando de que el trasfondo subyacente es la lesión osteopática, o para los quiroprácticos la subluxación articular. Ya se ha demostrado con estudios de resonancia magnética nucleares de 3 teslas o con estudios de tomografía axial computarizada de 64 cortes que estas supuestas lesiones que la describían los osteópatas y quiroprácticos no existen. Por lo tanto, esa fisiopatología ya no puede servir de base para explicar este fenómeno de dolor irradiado de características metaméricas. Y por otro lado, ustedes saben muy bien que ya en el pleno siglo XXI no podemos seguir hablando pues de que existen unos meridianos o líneas de energía que son pues los causantes de este dolor de características metaméricas. Entonces, la nueva definición fisiopatológica de este cuadro clínico que siempre ha existido y que es muy desconcertante en la mayoría de especialidades médicas es lo que vamos a revisar a continuación. Cuando tenemos una lesión del sistema musculoesquelético, por ejemplo, un trastorno de la columna vertebral, por ejemplo, una discopatía, una deshidratación discal, una ruptura del anillo fibroso, una lesión de ligamentos, se va a producir una inflamación que genera el bombardeo de impulsos nociceptivos hacia el asta posterior de la médula espinal. Por un lado, hace la sinapsis con la segunda neurona y genera el impulso que finalmente desencadena el proceso cognitivo, que es el dolor. Entonces, a esto lo llamamos un dolor de tipo agudo. Este dolor agudo no solamente va a producir ese efecto de percepción dolorosa, sino que se interconecta a través de una interneurona al asta anterior de la médula espinal, generando un espasmo muscular reflejo, que como ustedes saben es protectivo. Ustedes deben haber tenido pacientes que mencionaron que se agacharon para recoger un objeto y en ese momento sintieron un fuerte espasmo muscular que les postró en la cama porque estaba muy doloroso, que era muy doloroso. Entonces, un espasmo muscular reflejo de protección ante esta amenaza de daño o ya ante un daño real y que sirve para proteger
a la columna de un mayor daño. Entonces, tratar de estabilizar este sistema para que podamos seguir funcionando. No solamente pues esto puede ocurrir en la columna, puede ocurrir por ejemplo en la rodilla, un desgarro del ligamento colateral interno que genera también el mismo fenómeno y un espasmo muscular de los músculos que rodean la rodilla, o te haces un esguince de tobillo y genera el mismo fenómeno. A esto lo llamamos una sensibilización periférica nociceptiva y el proceso es agudo. Ahora bien, ¿hasta cuándo va a durar este dolor? Hasta que se cicatriza la lesión, hasta que se regenera el tejido por un proceso natural. Y de esta manera deja de haber impulsos nociceptivos y el dolor cesa. Sin embargo, existen algunos cuadros en donde se hace crónico estas lesiones. Por ejemplo, cuando tenemos una discopatía crónica, que ya no es producida por una lesión aguda, sino por cargas estáticas sostenidas que provocan la deshidratación del disco intervertebral, que provocan la degeneración de los ligamentos de la columna, solamente por estar pues mucho tiempo sentado, sin un movimiento adecuado, y esto genera una inflamación persistente y por lo tanto va a producir un problema crónico, con un bombardeo persistente de los impulsos nociceptivos sobre el asta posterior de la médula espinal. Lo mismo puede ocurrir con patologías periféricas, por ejemplo, una artrosis de rodilla puede generar con el tiempo un bombardeo persistente de impulsos nociceptivos, o un esguince mal curado también puede provocar un bombardeo persistente de impulsos nociceptivos hacia el asta posterior de la médula espinal, generando este dolor de tipo crónico. Ahora bien, ustedes entenderán que el espasmo muscular reflejo consume mucha energía en el cuerpo, es decir, muchos ATPs. Entonces no es factible desde el punto de vista evolutivo que haya un espasmo durante semanas o meses cuando existe este bombardeo persistente de impulsos nociceptivos. Se ha demostrado que cuando uno tiene un paciente, por ejemplo en la columna, con una contractura muscular, no hay actividad eléctrica miográfica. Por lo tanto, el espasmo muscular reflejo que se puede detectar en lesiones agudas no ocurre lo mismo con los problemas o trastornos crónicos. ¿Qué está ocurriendo en este caso? Lo que sucede es que el cuerpo es muy inteligente y lo que está desarrollando en realidad es un fenómeno de sensibilización central. Es decir, el bombardeo persistente de impulsos nociceptivos va a desencadenar en el transcurso de los días o semanas una respuesta de protección que consiste en disminuir el umbral sensitivo, por ejemplo, de las neuronas que perciben dolor, provocando hiperalgesia en el segmento afectado, o inclusive disminución del umbral de los receptores de tacto, presión, temperatura, generando el fenómeno de alodinia. Entonces, esto se conoce como sensibilización central. Entonces, es el cuadro que se describe cuando tenemos dolor neuropático. El dolor neuropático es aquel caracterizado por fenómenos de hiperalgesia, alodinia y el dolor tipo corriente eléctrica o sensación de adormecimiento, que son las parestesias, o el dolor tipo quemazón o ardor. Sin embargo, muchos de ustedes deben recordar que actualmente en la nomenclatura de la IASP, que es la Asociación Internacional para Estudios del Dolor, ha definido que el dolor neuropático es aquel que se presenta cuando hay daño del sistema nervioso somatosensorial. Y como ustedes pueden apreciar en este cuadro clínico, no hay ningún daño del sistema nervioso somatosensorial. Simplemente hay una respuesta mediada debido a este bombardeo persistente de impulsos o bombardeo persistente de impulsos nociceptivos. Entonces, tiene todo el cuadro de dolor neuropático, pero sin daño del sistema nervioso somatosensorial. ¿Cómo se le llama a este cuadro? Se le llama dolor nociplástico. Dolor de características neuropáticas sin daño del sistema nervioso somatosensorial. Y ya no se va a generar
el espasmo muscular reflejo, sino lo que se genera son bandas tensas y puntos gatillo miofaciales. Es decir, ya no se va a hacer el espasmo de toda la musculatura, sino solamente de unas bandas tensas. Y esas son las que van a tratar de compensar, estabilizar el segmento que está afectado o lesionando para que el sistema musculoesquelético pueda seguir funcionando a pesar de que existe esa lesión crónica. Y por eso, a pesar de que tenemos ya algún grado de disfunción de nuestros ligamentos, de nuestros discos intervertebrales, o en el caso, por ejemplo, de la rodilla, ya tenemos una lesión del menisco, del ligamento, seguimos funcionando con relativa normalidad, con un poco de dolor, que es pues el aviso de que algo está funcionando no está funcionando adecuadamente, pero seguimos, digamos, funcionando dentro de nuestros límites con leve discapacidad. Debemos de recordar entonces que el cerebro y la médula espinal tienen una íntima relación con el exterior, con el sistema nervioso periférico. La médula espinal es un conjunto de segmentos funcionales con conexiones aferentes y eferentes, entonces está distribuido, ustedes saben también desde el punto de vista de la evolución, de forma similar a los anélidos o los gusanos que estaban pues segmentados, y si ustedes recuerdan, en la embriología básica, también nuestro cuerpo en un inicio está también distribuido en forma segmentaria a través de los somites que se ordenan a través de la notocorda. Entonces, nuestro sistema nervioso está ordenado en forma de segmentos. Y la médula espinal es el elemento principal que integra los estímulos provenientes del sistema nervioso periférico y los centros supraespinales para producir precisamente estas respuestas adaptativas. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que el síndrome de dolor miofacial es también una respuesta adaptativa ante lesiones o disfunciones del sistema musculoesquelético para tratar de mantener el sistema funcionando adecuadamente. Las bandas tensas serían un mecanismo de protección del cuerpo ante el bombardeo persistente de impulsos nociceptivos provenientes de esta disfunción o un daño de alguna parte del aparato locomotor, estabilizando e inmovilizando la zona para evitar un mayor daño. Un concepto bien interesante que los invito a que revisen, porque el esquema tradicional o el concepto tradicional es que el síndrome de dolor miofacial, las bandas tensas, los puntos gatillo no son otra cosa pues que una aberración, un trastorno, el músculo, parte del músculo se ha trastornado y se genera la patología que es el punto gatillo con la banda tensa debido a sobrecargas mecánicas o a microlesiones o hipoxia a ese nivel. En cambio, nosotros estamos planteando que en realidad el dolor miofacial es una respuesta adaptativa ante una lesión o una disfunción musculoesquelética de fondo. Por ejemplo, en la columna vertebral, observen, acá tenemos la columna lumbar y cuando ya tenemos un cierto grado de lesión o disfunción, porque, por ejemplo, hay una discopatía o un ligamento ya está afectado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los músculos van a tratar de compensar para mantener la estabilidad del sistema. Por ejemplo, los músculos intertransversos, los rotadores cortos, los rotadores largos, los multífidos empiezan a contracturarse para mantener estable a la columna lumbar que ya tiene una disfunción. Pero no se va a producir, si es un problema crónico, el espasmo muscular, porque ya le hemos comentado que se ha demostrado que en los trastornos dolorosos crónicos, a pesar de encontrar aumento de la consistencia de estos músculos y que muchos de ustedes que ven pacientes lo pueden palpar, encuentran ese aumento de la consistencia de la musculatura y por eso le llamamos contractura muscular, pero no hay actividad electromiográfica. Por lo tanto, no es un espasmo muscular. Sin embargo, lo que nosotros planteamos es que lo que estamos palpando son bandas tensas y puntos gatillo miofaciales en un intento de nuestro cuerpo para tratar de mantener el sistema estable, lo cual es un mecanismo bastante ingenioso de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque ya no hay una contracción de todo el músculo, solamente de algunas bandas tensas, lo cual es mucho más económico y eficiente
para un problema que puede persistir durante semanas, meses o inclusive años. Y acá tenemos una estructura bien interesante, ¿sí? Que es el agujero de conjunción por donde sale el nervio espinal o raíz nerviosa. Entonces vamos a prestarle más atención a este sistema, la raíz nerviosa. Ustedes saben que la raíz nerviosa está rodeada de conectivo neural, epinegro, perinegro y endonegro, entonces está muy bien protegida. Sin embargo, si es que existe cada vez mayor daño del sistema, por ejemplo, imagínense que es un trastorno degenerativo asociado con malas posturas, sedentarismo, cargas estáticas sostenidas, llega un momento en que los músculos se tienen que acortar cada vez más para tratar de mantener el sistema estable. Y por lo tanto, a mayor acortamiento de estos músculos paraespinales, en algún momento van a empezar a producir el acortamiento y el pinzamiento consecuente de esta raíz nerviosa. Entonces, se produce la inflamación del conectivo neural por compresión y también la inflamación de la articulación facetaria correspondiente. Entonces, ese problema de pinza muy importante que se encuentra precisamente a nivel del agujero de conjunción, que es el ganglio de la raíz dorsal. Acá lo tenemos y que debemos de estudiarlo con un poquito más de detalle. Y también les vamos a recordar otra estructura muy importante, que es la rama posterior de la raíz nerviosa que inerva los músculos paraespinales. La raíz nerviosa a la salida del agujero de conjunción se divide en la rama anterior, que forman los plexos, entonces inerva todas las estructuras anteriores, y la rama posterior que va a inervar a los músculos y a las estructuras axiales, es decir, relacionadas con la columna vertebral. Pero veamos al ganglio de la raíz nerviosa. Este ganglio se encuentra justo a nivel del agujero de conjunción y a veces no le damos la importancia debida porque en muchos libros sobre fisiopatología del dolor lo toman de una manera muy tangencial. Acá tenemos el ganglio espinal, vamos a hacerle un zoom sobre este ganglio espinal y ahí tienen pues los cuerpos neuronales de las neuronas de primer orden o primeras neuronas, y en la mayoría de libros de texto de dolor solo lo grafican como si fuera un portero, ¿no? O sea, que deja pasar libremente los impulsos sensitivos como el dolor, la temperatura, el tacto. Pero si hacemos un zoom mucho mayor, ahí vamos a encontrar que en realidad el cuerpo de la neurona de primer orden está rodeado de células gliales. Se ha visto que en el ganglio espinal hay una relación de 10:1, o sea, 10 células gliales por cada neurona sensitiva, y por lo tanto, desde el punto de vista también fisiológico, ustedes tienen que entender que para que el cuerpo se tome el trabajo de proteger en gran medida a este cuerpo neuronal, es que es una estructura sumamente valiosa. Y estas células gliales, si hacemos un zoom mayor, están en íntima comunicación con el citoplasma de la neurona sensitiva. Entonces, si las células gliales empiezan a sensar que existe una amenaza de daño sobre la raíz nerviosa, entonces va a producir una comunicación con esta neurona sensitiva, y como respuesta, esta neurona empieza a disminuir su umbral. Disminuye su umbral, por ejemplo, las neuronas que van a transmitir dolor y va a generar la hiperalgesia. Y sobre la fibra de tacto, presión, temperatura, también va a disminuir su umbral y esto va a generar la alodinia. Y como estamos hablando ya de la sensibilización del ganglio espinal, por lo tanto se empieza a producir un dolor de características radiculopáticas y de distribución metamérica. Entonces, por eso es que se empieza a desarrollar este síndrome de dolor regional y de características metaméricas. Experimentalmente se ha demostrado que la compresión periganglionar produce como consecuencia la sensibilización neurogénica, es decir, nociplástica, con hiperalgesia y alodinia de las estructuras inervadas por esta raíz nerviosa.
Entonces, un dolor lumbar, que generalmente es pues más localizado, con el transcurso del tiempo, si no se resuelve adecuadamente, va a producir pues el acortamiento de estos músculos paraespinales como una manera de compensación, y si no se trata adecuadamente, el acortamiento cada vez mayor va a producir la irritación de la raíz nerviosa correspondiente. Y esta irritación de la raíz nerviosa va a producir estos fenómenos de sufrimiento radicular con disfunción neural, dando este dolor de características radiculopáticas y de distribución metamérica, pero sin daño de los axones, sin daño de la primera neurona. Por lo tanto, la electromiografía va a salir negativa, y eso es lo que le raya pues a los neurocirujanos y a los neurólogos en general, porque dice, pues tiene un dolor de característica radiculopática, pero la electromiografía sale negativa. Por eso es que muchos pacientes padecen de estos trastornos y les dicen que no tienen nada, cuando en realidad pues lo que están presentando es un dolor mixto, nociceptivo de un inicio, y se añade el dolor de tipo nociplástico, es decir, dolor de características neuropáticas, pero solo con disfunción neuronal, dando el cuadro de hiperalgesia y alodinia en toda la metámera correspondiente, porque se afectan todas las estructuras inervadas por el ganglio de la raíz nerviosa correspondiente. Entonces, este cuadro metamérico es lo que conocemos como la sensibilización espinal segmentaria. Los que estén más interesados en una explicación detallada de la fisiopatología y el diagnóstico de la CES, hemos publicado en la revista Physical Medicine and Rehabilitation Research del año 2021 una revisión al respecto, y también en la versión en español lo hemos publicado en la Revista Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación en el año 2019, y ahí van a tener mayor información al respecto. Basados en estos estudios, en estas publicaciones, hemos iniciado un estudio multicéntrico en diferentes ciudades del Perú, y donde vamos a establecer cuál es la frecuencia de la CES en pacientes nuevos que acuden a la consulta fisiátrica por dolor musculoesquelético, que pensamos publicar en los próximos meses. Y bueno, el doctor Pedro Romero va a hablar pues mucho más al detalle sobre el diagnóstico y el tratamiento de la CES, pero solamente quería dar unas pinceladas sobre el tratamiento, porque quería explicarle, pues, como al inicio le decía, ¿no? ¿De qué sirve esta nueva fisiopatología? ¿Cuál sería su utilidad? Entonces, de acuerdo a la fisiopatología, es que vamos a determinar cuáles son los mejores tratamientos de este cuadro clínico. Uno de los pilares de la fisiopatología es la compresión del conectivo neural de la raíz nerviosa, que provoca el dolor de características metaméricas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Descomprimir al nervio. Entonces, claro, es sencillo en la teoría, pero no es tan sencillo ni fácil en la práctica. Entonces, ¿cómo hacemos la descompresión de este nervio que está siendo pinzado por los músculos paraespinales? Se les puede hacer la prescripción de fisioterapia, por ejemplo, un programa de estiramientos. Se le puede hacer prescripción de electroterapia. Muchos agentes, por ejemplo, electroterapia, ultrasonido, relajan la musculatura y eso libera a la raíz nerviosa correspondiente. O, por ejemplo, le pueden hacer masoterapia profunda, digitopresión, o a veces pues es muy cansado hacer digitopresión profunda con los dedos o con los nudillos, y a veces utilizamos el codo para poder hacer esta relajación muscular y liberación de la raíz nerviosa. Muchos pacientes se alivian con técnicas de fisioterapia. O, por ejemplo, otro tratamiento muy popular que ya dijimos al inicio de la exposición es pues las manipulaciones osteopáticas o los ajustes quiroprácticos. Entonces, pero ya saben pues que no podemos seguir diciendo que lo que estamos haciendo es acomodando una vértebra, ni mucho menos estamos acomodando un disco, porque ya se ha demostrado que eso no existe, no se puede acomodar un disco ni una vértebra. Pero sin embargo los pacientes se mejoran. ¿Por qué se mejoran? Porque en realidad lo que estamos haciendo con esta maniobra de rotación es estirar a los músculos rotadores cortos, largos y los multífidos. Descomprimimos la raíz nerviosa y con eso el paciente se va a aliviar en gran medida.
O uno de los tratamientos de elección que recomendamos mucho es el bloqueo paraespinoso de Fischer, en donde vamos a inyectar lidocaína al 1%, sin epinefrina, sin preservantes, a nivel de la lámina. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En realidad estamos haciendo el bloqueo de la rama posterior de la raíz nerviosa. Entonces, se va a relajar la musculatura paraespinal en el segmento correspondiente y los resultados terapéuticos son espectaculares en muchos de estos pacientes. Pero no necesariamente tenemos que inyectarle lidocaína. Se ha visto que la aplicación de la aguja seca con la técnica de Chang'an o estimulación intramuscular es suficiente para relajar a la musculatura paraespinal. Entonces aplicamos aguja seca y eso va a provocar también la relajación de los músculos paraespinales. Y de esta manera se descomprime el nervio y se disminuye en gran medida ese dolor irradiado metamérico por el que vienen nuestros pacientes. Entonces, no importa lo que se inyecte, es el efecto mecánico de la aguja lo que va a producir los efectos terapéuticos. Por eso es que en realidad existen tantos tratamientos. ¿Por qué? Yo le puedo inyectar lidocaína o le puedo inyectar suero fisiológico, puedo inyectar gases, puedo inyectar derivados sanguíneos, puedo inyectar sustancias hipertónicas, pero es en realidad el efecto mecánico de la aguja lo que va a producir el efecto terapéutico en muchos de nuestros pacientes. Entonces, lo que tienen que recordar es que el problema de fondo es el bombardeo persistente de impulsos nociceptivos. O sea, el dolor metamérico se alivia, pero si el origen de ese bombardeo persistente no se trata posteriormente, el paciente va a recaer. Y por eso, dentro del esquema terapéutico, no basta con aliviar el dolor del paciente, sino tratar el problema de fondo. O sea, la comprensión de la fisiopatología de la sensibilización espinal segmentaria es fundamental para un diagnóstico oportuno y un tratamiento exitoso. Quería terminar la exposición simplemente anunciándoles que los invitamos a participar del Congreso Mundial de Medicina Física y Rehabilitación, el ISPRM, que se va a llevar a cabo en esta oportunidad en Cartagena, Colombia, en junio del 2023. Y ahí nos han invitado a participar con un taller precisamente de sensibilización espinal segmentaria. Esperemos que muchos de ustedes estén presentes y podamos discutir para todos los interesados este cuadro clínico que cada vez se está conociendo más. Ahí vamos a presentar los avances de nuestro trabajo sobre la frecuencia de dolor por sensibilización espinal segmentaria multicéntrico y también podemos discutir los diferentes tratamientos al respecto. También estamos terminando ya una promoción de alumnos que han seguido el curso virtual de sensibilización espinal segmentaria. Va a terminar este grupo de 40 médicos en marzo y probablemente a partir de mayo ya estaremos abriendo otro curso más para todas las personas que estén interesadas. Muchas gracias por su atención. Bueno, excelente, doctor. Como estamos esperando todavía la inclusión del doctor Pedro Romero, si quieren, pueden hacer algunas preguntas respecto a esta primera etapa de la conferencia. No sé si han tenido algún tipo de dudas en relación a esto. Acuérdense de utilizar el chat porque están bloqueadas las vías de los micrófonos. Ha habido un problema, me parece, de Sí. Tomás, a ver, número, ¿no? de paso, vamos a conversar algunas cosas. Respecto de la parte práctica, digamos, en la cuestión secuencial, ¿cómo lo trabajás vos al síndrome? O sea, viene un paciente, lo haces en etapas, tenés una primera etapa donde bajás el dolor, después, ¿cuándo empezás con los ejercicios? Porque también eso es importante para organizarse. Pasa muchas veces que estos pacientes sensibilizados no quieren o no son muy permeables para hacer algunos tipos de terapias por el mismo dolor, tanto sea una infiltración como empezar un programa de terapia muy fuerte manual o ejercicios. Entonces, quizás sea ordenante también pensar
en la práctica diaria, en lo común, digamos, de todos los días, ¿cómo lo haces vos habitualmente? Sí, nosotros generalmente iniciamos en la primera etapa, sobre todo si tiene pues hiperalgesia y sobre todo alodinia, empezamos con el tratamiento farmacológico, ¿no? Que es muy importante y es lo que también nos diferencia de, digamos, otros profesionales de la salud que también pueden tratar estos cuadros como quiroprácticos o acupunturistas que no son médicos o fisioterapeutas. Muchas veces tienen alodinia y precisamente no soportan o no toleran, como bien has dicho, los tratamientos manuales. Y como también se habrán dado cuenta, el dolor es de tipo mixto, nociceptivo, nociplástico. Es muy importante para ustedes como médicos hacer un buen balance del tratamiento farmacológico inicial, porque se tiene que hacer una combinación de antiinflamatorios y analgésicos para el dolor nociceptivo, asociados a anticonvulsivantes y antidepresivos tricíclicos para el dolor nociplástico, que es en realidad de características neuropáticas. Y como entenderán, la combinación de estos analgésicos es muy efectiva para aliviar esta hipersensibilidad, pero por otro lado tiene muchos efectos secundarios. Y por eso es que se tiene que tener una buena dosificación, se tiene que hacer una adecuada titulación y una excelente relación médico-paciente, porque la mayoría de pacientes ya han sido vistos, reumatólogos, traumatólogos, neurólogos, quiroprácticos, masajistas, acupunturistas, entonces ya están cansados. Y si encima le das la medicación sin explicar adecuadamente sus efectos e ir titulando progresivamente, imagínate un paciente que está todo dolorido y cansado y le das opioides y le das anticonvulsivantes más antidepresivos, va a tener náusea, maneo, malestar general, trastorno de sueño, inclusive puede tener palpitaciones. Entonces, 2 o 3 días de medicación lo va a dejar. Es fundamental una adecuada prescripción de farmacológica de inicio. A medida que se va desensibilizando, le añadimos la descompresión del nervio. Entonces, ahí depende mucho de la experiencia de cada médico en particular. Algunos tienen más experiencia en hoja seca, van a empezar con hoja seca. Otros empezamos con bloqueos paraespinoso con lidocaína, que el resultado inicial es más rápido, ¿no? A largo plazo es igual, o sea, le aplicas aguja sola o le aplicas lidocaína, el resultado va a ser igual, pero imagínate un paciente que tiene varias semanas con dolor o inclusive varios meses y que le aplicas el bloqueo paraespinoso, bloqueando la rama posterior, y muchas veces un dolor que tenía meses o años y que le alivia en ese momento, es un gran estímulo para nuestro paciente, ¿no? Pero a veces no quieren, puedes aplicarle agujas o puedes hacer otras técnicas como tracción o le podemos añadir la fisioterapia concomitantemente ya cuando ya se ha desensibilizado la zona. Entonces, baja el dolor metamérico y de ahí empezamos a buscar esos focos nociceptivos periféricos que están produciendo el bombardeo persistente, ¿no? Porque cuando está sensibilizado toda la metámera, a veces es difícil encontrar de dónde empezó el cuadro. Tú haces el bloqueo o desensibilizas la metámera, va a empezar a quedar esos focos periféricos. Por ejemplo, a veces el foco periférico es una artrosis de rodilla. Entonces ahí le añadimos tratamiento para eso. Le podemos aplicar un poco de corticoides o un poco de ácido hialurónico para que disminuya el bombardeo persistente. Si es que la rodilla era el foco, o si era la cadera, o si era la misma columna. Y eso lo podemos ver un poco también con la historia, ¿no? Porque en general el paciente arranca con algún cuadro regional, que es como, digamos, el síntoma inicial que empieza el bombardeo, y después digamos, lo generaliza, lo vuelve metamérico, y por lo menos lo que muchas veces hemos conversado, que si uno se va a intentar desactivar todos los puntos periféricos, primero que, digamos, si querés hacer punción seca de todos los puntos gatillo de todos los músculos tributarios de una metámera, es muy cruento, y segundo que incluso puede empeorar el cuadro por una cuestión de no empezar a nivel axial, ¿no? O sea que podés empeorar porque la punción seca también tiene un cierto grado de dolor postpunción. Y si son focos Así es. reactivos, van a tener residuos. Y esto es el típico del paciente que te dice que ya le hicieron terapias manuales en toda la zona de la pierna que le duele y lo empeoró porque en realidad no fueron Así al es. foco inicial, ¿no? Y la Sí, parte de totalmente de ejercicio, acuerdo.
Y la parte de ejercicios la tomaría ya cuando el paciente tenga raíz un poco más descomprimida y el dolor controlado. Sería una etapa 3, por decirlo de alguna manera. Así es, perfecto, perfecto. Y no son pues etapas finitas, ¿no? Sino que a medida que va bajando la sensibilización, entonces ahí se va empezando con el programa de ejercicio de estabilización. Sí, Claro. así, ¿no? Me parece que un concepto que es importante también entonces para tener en cuenta que en los cuadros de dolor, si bien el dolor es el síntoma, la punta del iceberg, lo que siempre dicen, el síntoma emergente que te está avisando que algo está pasando, muchas veces digamos, la planificación terapéutica no es desde la base hacia el síntoma, sino del síntoma hacia la base. El problema, o sea, uno empieza haciendo un tratamiento sintomático para poder abordar la descompresión, para poder abordar la inestabilidad a través de ejercicios. Entonces ahí lo usás como una herramienta del analgésico. El problema es cuando solamente hacen un tratamiento del síntoma y ahí lo dejan. O sea, Ah, digo, porque a veces se demoniza, yo mismo a veces en las charlas digo, un mero tratamiento sintomático, ¿no? Entonces, como si fuese que no. Y en realidad el problema del tratamiento sintomático es que esté descontextualizado de un plan de fondo. Pero si está bien pensado y vos lo estás usando para poder articular el plan de fondo, muchas veces es lo que te permite articularlo. O sea, no tenés paciente, sino, ¿no? Como decías vos, está dolorido, está cansado, y casi que va a tener mucho más confianza en un médico que le controle el dolor que en un médico que le solucione el problema a largo plazo, digamos. Porque no tiene tiempo para esperar ese largo plazo, de alguna manera. Entonces, sí, absolutamente correcto. sí. Bien, no sé si está el doctor Romero ya en la sala, voy a fijarme. Sí, ¿Alguna? Mauro, Sí, hola. Hemos tenido sí, algunas dificultades y lo que vamos a hacer ahorita es, yo les voy a compartir por favor al chat el link, sí. el nuevo link, el nuevo Ah, link para hacer perfecto. una nueva reunión. Yo les pediría que lo graben aparte porque luego el chat se les va a borrar. Entonces yo les mando ahorita Perfecto, no, pero el link de la nueva reunión. hubo digamos, hago dos preguntas, las respondo ahora. Eh, Uno es el curso de CES, es virtual, es 100% virtual, el que se está dando, después tiene una parte práctica también. Así que eso, bueno, para que lo sepan, está en la plataforma de FIT, así que todos los que son exalumnos la conocen. Respecto de a ver, ¿qué más? Bueno, ondas de choque para el tratamiento, como parte del tratamiento. Yo la verdad es que yo no tengo ondas de choque en el equipo de fisioterapia. Entiendo que podría ser un coadyuvante, quizás la onda de choque, muchas veces los kinesiólogos hablan de que ahorra codo, digamos, como que tiene una función de trabajo sobre la parte miofacial que les ayuda un poco a que después no tenga que hacer tanta terapia manual. Si bien sabemos que las indicaciones de onda de choque más formales son las tendinopatías calcificadas y las pseudoartrosis, o sea, fallas en la consolidación, son como los puntos más fuertes. Se puede usar para el dolor miofacial y podría ser un tratamiento. Yo creo que acá lo que habría que poner el balance es cuánto sale una onda de choque contra una punción seca, ¿no? Porque no son tratamientos baratos, porque no son baratos los equipos. Entonces, bueno, si uno lo tiene disponible, creo que podría ser utilizable. No sé tu experiencia con esto, Tomás, sé que vos estás más con la terapia combinada, eh, Sí, pero sí, podría sí. ser. Sí, sí, no, nosotros no utilizamos onda de choque porque no hemos visto que sea superior al ultrasonido convencional. Es un tratamiento nuevo, pero no creo que sea superior. En todo caso, pues, las personas interesadas pueden hacer esas comparaciones y ver cómo les está yendo en los resultados, ¿no? Ya, Pero particularmente pienso que cuando tú te pones onda de choque, pues muchas veces se tiene una sensación similar a de una aguja seca. Entonces, claro, y esa es un tratamiento estimulación más es por la que eso. desensibiliza. Por eso es costo-beneficio un poco, digamos, el balance Ujú. tiene que ver con el costo. Si vos lo tenés disponible, yo creo que es una terapia que se podría utilizar. Terapia neural. La terapia neural, esta la respondo, para mí, la punción, o sea, usted siempre que pone una aguja tiene el efecto mecánico, eso está bárbaro, pero cuando usted utiliza un anestésico local, agregan la estabilización de membrana que produce un anestésico local. Entonces, en lo que es de sensibilización al efecto mecánico que tiene la aguja, le podés agregar, digamos, el efecto, digamos, del bloqueo transitorio con repolarización posterior de los nociceptores. La repolarización de un nociceptor es lo que sería el efecto desensibilizante de
los anestésicos locales, ¿sí? O sea que no es un efecto por el anestesia en sí. Entonces, si pensamos que la terapia neural puede ser una herramienta útil, yo creo que sí, puede ser una herramienta útil. Obviamente, de nuevo bajo esta racionalidad. Por eso lo que organiza es un poco la fisiopatología que estaba planteando Tomás, que toma, digamos, un poco cuestiones del modelo de FIT, del tema de la inestabilidad y de la parte axial, de decir, bueno, no irse a pinchar todos los lugares que le duele con un anestésico, ni con punción seca, ni con nada, porque ahí nos volveríamos más agresivos que resolutivos. Bien, vamos a seguir entonces. Con el doctor Pedro Romero, que si bien no necesita ser presentado, lo voy a presentar. Es médico especialista en dolor musculoesquelético, en fisiatría y en dolor musculoesquelético. Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ex jefe del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Guillermo Almenaba. Creador de la Unidad de Dolor Musculoesquelético. Creador de la Unidad de Niños de Alto Riesgo de Estimulación Temprana. Miembro fundador de la Sociedad Peruana para Estudio del Dolor. Past President de la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación del Perú. Reconocimiento de AMLAR con medalla a la excelencia en la especialidad, y es un ponente internacional, profesor de grado y pregrado, posgrado y reposgrado, y una gran persona y un gran amigo. Así que bueno, la verdad que buenísimo tenerte en el comité, y nos va a hablar entonces un poco de la parte más de reconocimiento clínico del síndrome. Por favor, vayan anotando las preguntas para que al final podamos hacerlas. Pero un gustazo. Te dejo la presentación. Gracias, Mauro, por tus palabras. En primer lugar, pidiendo la disculpa del caso por los problemas, esos inconvenientes que nunca faltan, y por la hora, ¿no? Pero vamos a tratar de hablar algunos aspectos importantes, que considero importantes sobre este síndrome tan especial, ¿no? Y tan poco reconocido. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, ¿existe esto o no existe? ¿No? ¿Este síndrome lo hemos inventado o es algo que existe? Entonces, vamos a mirar unos casos rápidamente. El derecho, eso. Ajá, baja, el otro levanta. Torpeza ¿Qué motora. sientes? Te jala todo lo que puedas, como una bufanda. Baja, el otro. Te pesa, ¿no? Te cuesta trabajar. Esta señora operada de una toracotomía ya hace un cuadro primero después de una semana, comienza con un dolor hacia la garganta, ¿no? Con una dificultad que siente que tiene dificultad para pasar su alimento. Después el dolor se va haciendo cérvico-braquial hacia el lado izquierdo. Vieron ustedes una característica que es un trastorno motor, que es, hay dolor y lentitud y torpeza en el movimiento. Vieron en el video anterior que había una torpeza motora, había esa dificultad y el dolor, y estos, después de hacerle un bloqueo paraespinoso, se normalizan. Todo lo que... Sigue, todo lo que... Paciente hemipléjico. Vamos a mejorar eso. Ahí te duele. Abre y cierra, abre y cierra. Está rígido todavía. Arriba te duele. Después del tratamiento. Estira todo lo que pueda. O sea, no hay espasticidad. ¿Qué te dijo la doctora que tenía? Una tendinitis. ¿De dónde? No te dijo de dónde. ¿Un examen? Sí, un examen de una aguja. Yo pensaba que era esta parte que tenía esta citada en media. Entonces, la doctora me dijo que yo tengo el resultado. Ya, después del examen. Que no tengo nada de los nervios que está causado. ¿Que los nervios no son? No. ¿Qué cosa eres entonces? Mi espalda, la parte de Ya. ¿Baja por algún lado? Por abajo. ¿Hasta dónde llega? y va caminando, pues sí, me parece que fue un año todo.
Interesante el caso porque comienza con un dolor en el hombro que se vuelve cérvico-braquial. Es visto primero por le dijo que era una tendinitis, pero como con la infiltración y el tratamiento farmacológico no mejora, entonces le dice de repente es neurológico y le pide una electromiografía. La electromiografía sale negativa y por lo tanto le dice, no, no es neurológico, ¿no? Y por eso yo le pregunto, ¿no? ¿Y qué te ha dicho que tiene? No, no me ha dicho más, ¿no? Me dice que es la tendinitis. Ya tengo que levantarme, sentarme. ¿Duele? Dolor al pinzado rodado. Incremento de los reflejos osteotendinosos. Otra paciente, ¿no? ¿Y en los dedos qué sientes? ¿Te arde algo? ¿Frío sientes? En los huesos. Ya. Que ahora es el 4, ¿eh? No corre el 4, no corre. Esta paciente tuvo un accidente en la rodilla, se cayó, se golpeó la rodilla, ella trabaja en España, y comienza a hacer un cuadro primero en el dolor en el muslo que se va extendiendo, se le hincha la rodilla, el dolor baja por debajo de la rodilla. Le hacen una resonancia, le encuentran una plica sinovial, ¿no? Un JOFA. La operan de JOFA y en vez de mejorar empeora y le dan invalidez temporal. Como ella es peruana, viene al Perú, la vemos, encontramos sensibilización, le hacemos un par de bloqueos paravertebrales y se acabó su problema. Entonces vemos que sí existe, ¿no? Vemos que hay casos y casos y casos y podemos pasarnos toda la noche pasándole caso de casos. Entonces, ¿qué cosa es el síndrome? Entonces, es un síndrome de dolor regional, de distribución metamérica, con manifestaciones que son predominantes en el sistema musculoesquelético. Se caracteriza por la presencia de dolor espontáneo, ese es el dato que más le va a llamar la atención. O sea, el paciente le va a dar datos de dolor, que es un dolor que se le presenta espontáneamente, es un dolor que es regional, básicamente metamérico, que se agrava por el movimiento. Lo fundamental es la presencia de hiperalgesia y alodinia, que podemos encontrarla a través del examen palpatorio en una o varias componentes de la metámera. Otra característica que este dolor es cuando se sabe el origen, como vieron la señora en la fractura de muñeca, ¿no? Que pasé en los videos, el dolor es desproporcionado con el origen. O sea, tiene una fractura en la muñeca y no tiene por qué dolerle los dedos, dolor en los huesos, que tiene frío en los huesos y le duele todo el brazo, y tiene dolor interescápulo vertebral y pectoral. Entonces es desproporcionado en relación al daño. ¿Cuándo podemos establecer el daño? Entonces, también otra característica es que tiene respuesta inadecuada a la inmovilización. O sea, lo peor que se puede hacer es inmovilizar, y es lo que más se hace. Tampoco responde adecuadamente a los fármacos de diferentes tipos, aún opioides. Incluso otro dato interesante que no responde adecuadamente a la terapia física convencional, ¿no? Quizás a otro tipo de terapia física, pero a la convencional, por ejemplo, la digitopresión puede incrementar el dolor, la cirugía. Entonces, su diagnóstico es eminentemente clínico y podemos excluirlo si podemos establecer la presencia de alguna patología que nos explique el cuadro. Entonces, ¿es frecuente o no es frecuente? Entonces, sí es frecuente. Por ejemplo, les hablaba a Mauro que nosotros creamos la unidad de dolor neuromúsculo-esquelético en el Hospital Almenara dentro del Departamento de Rehabilitación. Y estamos viendo una serie de síndromes que pueden caer dentro de la categoría de sensibilización espinal cementaria. Entonces tienen el síndrome cérvico-braquial, lumbago con ciática, espondilosis con radiculopatía, síndrome post-laminectomía, síndrome cérvico-craneal,
síndrome cérvico-craneal. ¿Qué cosa es un síndrome cérvico-braquial? Si revisan el CIE-10, el CIE-10, es un dolor que tiene características radiculares. Entonces le duele el hombro, le duele el brazo, le duele el antebrazo, pero no es neurológico. O sea, la resonancia no muestra una hernia, la electromiografía es negativa, como vieron en la paciente del slide inicial. Entonces, cérvico-braquial, en traducido criollamente, sería ¿no? un dolor que es en el cuello y se va al brazo, pero no es neurológico. Igual lumbago con ciático. O sea, le duele la lumbar, le duele la nalga, le duele la pierna, pero no es una HNP ni es una estenosis, ni no sé qué es. ¿No? Entonces, si ustedes revisan el CIE van a encontrar una serie de diagnósticos con esa característica. Entonces vemos que entre el síndrome cérvico-braquial, lumbago con ciática, otras espondilosis con radiculopatía, síndrome cérvico-craneal, ¿no? Síndrome post-laminectomía, tenemos ¿no? el 20%, el 21% de los casos que vemos en la unidad, bueno, se comprende porque es una unidad que se dedica a manejar dolor. Y esa unidad de dolor tiene una característica, ¿no? O tiene, me supongo, hasta ahora en el hospital, no sé. Es que en todo el departamento de rehabilitación todos ven dolor. Pero cuando el paciente es tratado convencionalmente y no responde al tratamiento, entonces es derivado a la unidad de dolor neuromusculoesquelético. Esa es una de las razones por qué el nivel tan alto, porque una de las razones de no responder adecuadamente al tratamiento convencional es que tienes una sensibilización espinal cementaria. Por eso es que veíamos casi un 21% de los casos totales correspondían a sensibilización espinal cementaria. Entonces, ¿por qué no se, la otra pregunta que nos hacemos, entonces, ¿por qué no se diagnostica si es tan frecuente? Una de las cosas es de que no hay un cuadro global. Si ustedes revisan el CIE-10, van a encontrar varios datos interesantes, ¿no? Lo que le había dicho hace un rato, ¿no? Síndrome cérvico-craneal, síndrome cérvico-braquial, lumbago con ciática, meralgias parestésicas, neuropatía intercostal, dolor en miembro, o sea, le duele la extremidad, pero no sé qué tiene, ¿no? Eso quiere decir M79.6. Y también, por ejemplo, el M54.0, paniculitis en la espalda. O sea, le tocas la piel en la espalda y le duele. O sea, tiene celulalgia. Pero ya esa es la cola del elefante, por eso le digo, no ven el conjunto, ven por parte. ¿No? Paniculitis de la espalda, M54.0 es parte del síndrome de sensibilización espinal cementaria. También para cuando varios datos como que son pasados con otros diagnósticos, ¿no? Hay una falla en el diagnóstico. Lo más frecuente que veo es bursitis trocantérica, que en la famosa bursitis trocantérica es sensibilización espinal L5, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Entonces, como le decía, muchos son diagnosticados como patología musculoesquelética. Hombro oloroso, tendinitis, bursitis trocantérica, coxartrosis, porque le duele la cadera, pero y si ya pasaste los 60, lo más probable es que te encuentres un poco de artrosis, pero no responde al tratamiento convencional. Entonces, muchos diagnosticados como patología musculoesquelética son de evolución tórpida. Entonces, generalmente son patología musculoesquelética con diagnóstico de patología musculoesquelética con la característica de que tiene una evolución tórpida. O sea, no responde a los antiinflamatorios, no responde a la terapia, no responde a la cirugía, no responde a los procedimientos. Por ejemplo, el caso, ¿no? Puede ser diagnosticado de epicondilitis, de recidivante, si somos más rehabilitadores, síndrome miofaciales de los extensores común de los dedos. ¿Por qué no se diagnostica, no? El examen neurológico está dirigido a buscar déficit. O sea, y la sensibilización es un estado de hiperactividad, de hiperalgesia. Entonces ven ustedes en el examen tradicional ellos buscan fuerza, reflejos, sensibilidad. Pero generalmente buscan hiporreflexia, ¿no? Atrofias, ¿no? Y ven
Ven ustedes, ¿no? O sea, y ya le decía, ¿por qué no lo diagnostican? Lo clásico, ¿no? O sea, ven si hay trastorno de la sensibilidad, de la fuerza, del trofismo. Y el examen de elección es la electromiografía. Como vimos, bien, le pasé en el caso primero, a la señora le pidieron una electromiografía, pero como sale negativa, dijeron no es neurológico. Los neurólogos mismos dijeron no es neurológico, ¿no? Entonces ya le decía, un dato interesante es que el examen neurológico clásico evalúa pérdida, evalúa déficit. Y en la sensibilización hablamos fundamentalmente hiperactividad, ¿no es cierto? Entonces en la piel, por ejemplo, un dato que evaluamos es el pinchazo o rascado, buscamos hiperestesia o alodinia, y el neurólogo para tomarlo como un dato positivo, lo que busca es hipoestesia. Es lo mismo en el tono. Nosotros buscamos la presencia de bandas tensas, acortamientos musculares dolorosos, el tono aumentado, y ellos para que sea neurológico tienen que encontrar hipotonía, ¿no? Y si encuentran no hipotonía, si no encuentran bandas tensas y acortamientos y dolor muscular, lo relacionan como me ha pasado en varios casos, lo comienzan a estudiar como si fuera un problema central, ¿no? Un accidente cerebrovascular, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que en los músculos ven bandas tensas, nosotros vemos bandas tensas, puntos gatillos, el rango de movimiento. Y en el examen neurológico clásico ven si hay adormecimiento, si hay hipoestesia, si hay hipotonía, si hay disminución marcada de la fuerza, si hay arreflexia. Entonces, ya le decía, ¿no? El examen físico es fundamentalmente palpatorio. ¿Qué es lo que buscamos? Vamos a ver si hay cambios en las características tanto sensoriales como motoras en los diferentes tejidos que son inervados en la metámera. Deben sospechar el diagnóstico en pacientes que se quejan de un dolor regional, de características regionales, puede ser hasta metamérica, ¿no? Y al examen presentan cambios sensoriales y motores, y que en estos casos, cuando se conoce la causa, se puede sospechar una causa, esto excede en magnitud y duración a lo habitual. Y la otro dato interesante es que no responden a las medidas convencionales de tratamiento. Esto lo vamos a conversar después. Entonces, en cuanto a la historia clínica, es muy importante escuchar al paciente. Mauro me avisa, ¿ya? En cuanto al tiempo. Historia, muy importante escuchar al paciente. Por lo general, tú sospechas el diagnóstico cuando el paciente te describe su dolor. Al menos para mí es eso. Me dice, sí, bueno, doctor, tengo un paciente adulto, ¿no? Me dice, tengo un dolor en el hombro, pero me late el brazo y a veces me baja el antebrazo y tengo un dolor interescápulo vertebral en la zona posterior de mi espalda y a veces también me duele el pecho, la axila, ¿no? Es un dolor, me dice que no lo puedo ubicar, es tenebrante. Me duele ahí, pero no lo puedo señalar con un dedo. Y se me agrava en la noche, ¿no? Y estoy quieto y me duele. O sea, dolor al reposo. Entonces ya le decía, este dolor tiene características peculiares. Es un dolor continuo o intermitente, tiende a ser espontáneo, se incrementa con el movimiento, ¿no? Es un dolor que tiene un tiempo, puede ser subagudo o crónico, pero hemos visto casos agudos, son menos, pero hay. Y otra característica es dolor en reposo y que se puede exacerbar en la noche. La respuesta a los antiinflamatorios por lo general es pobre o de corta duración. A veces ese dolor lo describen como disestésico, ¿no? Sensación de pesadez, sobre todo, de torpeza, de ardor, de frío, de presión, como si me presionaran, ¿no? En cuanto al examen clínico periférico, debe presentar signos en alguno de los componentes de la metámera. En el dermatoma, lo más importante, está señalado, es el pinzado rodado doloroso sobre la parte del dermatoma o todo el dermatoma. Sobre todo, pinzado rodado doloroso sobre parte del dermatoma. Otras características del pinzado rodado, que se asocia al pinzado rodado,
dificultad para pinzar el pliegue de piel, tejido engrosado edematoso, dificultad para deslizar el pliegue de piel, presencia de piel de naranja. Adicional, puede haber alodinia al deslizar el clip sobre la parte del dermatoma, ¿no? Pues el clip. Son las dos cosas que usamos, pinzado rodado y clip. En el miotoma principal, la presencia de bandas tensas dolorosas a la palpación. En dos o más músculos del miotoma. Yo digo, ¿no? Una golondrina no es el verano. Cuando encontramos sensibilización C6, por ejemplo, C7, vamos a encontrar, el paciente no sabe que le duele el pectoral, le toco el pectoral, bandas tensas muy dolorosas a la palpación, en el infraespinoso, en el bíceps, en los extensores de muñeca y dedo. Entonces, dos o más músculos pertenecientes al mismo miotoma. Otra característica que al menos yo le doy importancia es la disminución del rango de movimiento. Estábamos conversando con Mauro sobre eso, ¿no? Porque a veces yo decía, bueno, la disminución del rango de movimiento lo puedo asociar al acortamiento doloroso de los músculos, pero también puede ser la neurodinamia, o sea, la tensión que hacemos sobre el perineuro del nervio que está comprometido, o que está relacionado, por lo menos. Entonces, otra característica, ya le decía, entonces, en cuanto al miotoma, lo principal es la presencia de bandas tensas en dos o más músculos del miotoma, que son dolorosas a la palpación y asociado a una disminución del rango de movimiento. Y otra característica, disfunción, como vieron en los videos, disfunción motora, movimiento lento, torpe, debilidad, temblor, distonía. Por eso depende de la evolución de los casos. O sea, cuando hacemos diagnóstico temprano no vemos esto del temblor, de la distonía, ¿no? Pero cuando ya son pacientes que han pasado varios meses, encontramos esos casos. En el esclerotoma, lo más importante es el dolor a la palpación sobre el periósteo, en las inserciones tendinosas correspondiente a la metámera comprometida. En cuanto al aparente origen autonómico, porque es otra conversación que tenemos pendiente, es la presencia del microtrofoedema, predominio distal con fovea. Entonces, otras características secundarias es la alteración de la conductancia eléctrica de la piel, la persistencia de la hiperemia reactiva, o sea, la presencia de dermografismo, cambios en la coloración de la piel, cambios tróficos en uñas, piel, pelo, ¿no? Pero eso ya le digo, la idea es hacer un diagnóstico temprano. Y también o sea, ya le decía, hay un examen periférico, me supongo que ya les habrá hablado Tomás sobre eso, y hay un examen periférico y un examen axial, ¿no? En el examen axial, en el dermatoma, dolor al pinzado rodado paravertebral. En el miotoma, contractura dolorosa de los músculos paraespinales, de los músculos cortos, fundamentalmente los multífidos. Y en el esclerotoma, dolor a la presión contra la cara lateral de la apófisis espinosa. En cuanto al esclerotoma, nosotros usamos en cuanto al examen axial, pusimos las características del examen del doctor Robert Megne de París. Entonces, la única diferencia es la interpretación. Él cuando presiona la apófisis espinosa cree que está estresando la faceta. Igual cuando hace fricción paraespinosa, él cree que está estresando la faceta, y lo que nosotros decimos es que lo que está evaluando es sensibilización de la rama posterior. Por eso que hay dolor perióstico en la cara lateral de la apófisis espinosa, que para mí es el examen que nunca dejo de examinar, dolor en la cara lateral de la apófisis espinosa, pero también dolor, ¿no? Dolor a la presión vertical sobre el ápice de la apófisis espinosa, dolor a la presión contra el ligamento interespinoso. El doctor Fischer le daba mucha importancia al dolor a la presión contra el ligamento interespinoso, pero era porque él creía pues que en su teoría del penta, de la discopatía, radiculopatía, él pensaba que el problema de la discopatía era seguido por una lesión del desgarro del ligamento interespinoso, y eso desencadenaba todo el cuadro. Entonces ya le decía, ¿no? En cuanto al dolor espontáneo, escala visual análoga principal, un dato interesante para mí es el pintado en la silueta, para ver la distribución del dolor, que el paciente dibuje.
En el dermatoma le decía el pinzado rodado, en el miotoma la presencia de las bandas tensas y el rango de movimiento disminuido y dolor al estiramiento. Y en el esclerotoma, como hemos dicho, palpación del periósteo que es doloroso, ¿no? También las inserciones tendinosas, los ligamentos. Y en el examen axial parecido, ¿no? En el dermatoma, o sea, sino que el examen axial es en la región paravertebral. Entonces, pinzado rodado doloroso paravertebral, palpación paraespinal, la contractura y dolor de los músculos cortos, ¿no? Y en el esclerotoma, presión sobre la cara lateral de la apófisis espinosa. Entonces ya le decía, ¿no? Haciendo un resumen, anamnesis, historia de dolor regional, su agudo prolongado en el tiempo. Por lo general ha consultado a varios médicos, por lo menos en mi experiencia. Tiene exámenes de imagen en el laboratorio que son concluyentes o negativos. No responde adecuadamente al tratamiento convencional con analgésicos, antiinflamatorios, relajantes. Por lo general el inicio es espontáneo y progresivo, ¿no? Tanto en intensidad como distribución. O sea, comienza y se va regionalizando. Entonces le decía, ¿no? Que en cuanto a eso, le decía que Ya hay un momento que ya no puedes agarrar el hielo y lo sueltas porque está muy frío, quema. O sea, así siento que igualito como si estuviera sosteniendo hielo. ¿Y solamente ahí te baja el brazo también o no? Sí, ahí te baja el brazo. ¿Y más te fatiga en el día o en la noche? En la tarde, a partir de las 5 de la tarde. ¿Y te echas? Cuando te echas, ya comienza a arder. Y te arde. Y a veces tomo pastillas por casa, acá no, por casa. ¿Ven ustedes? Entonces es un dolor de tipo regional, ¿no es cierto? Entonces tiene dolor en el cuello, tiene dolor en el brazo, el antebrazo. Es un dolor espontáneo, se le agrava en la noche, ¿no? No responde a los antiinflamatorios, le ha estado tomando arcoxia, dice, ¿no? Arcasia, está hablando que inclusive ha comprado por su cuenta porque lo que le daba el seguro social no funcionaba. Se le agrava en la noche, se para, camina, le calma, ¿no? Se vuelve a echar, se vuelve a parar, le arde, le arde. Entonces es un dolor de tipo disestésico, ¿no? O sea, tiene frío. El látex. ¿Y en los dedos qué sientes? ¿Te arde algo? ¿Frío sientes? En los huesos. Siente frío en los huesos, ¿no? Siente un frío y como el paciente anterior dijo, no es como si yo estuviera sosteniendo, me dice como cuando usted trata de sostener un pedazo de hielo en la mano y tiene un dolor así, que tiene que soltar el hielo, es igualito, me dice, pero en mi espalda y en mi brazo, ¿no? Entonces hacen una descripción de ese tipo por las características del dolor. La parte del músculo que cubre los ojos. Le duele la zona interescápulo vertebral. ¿Baja por algún lado? Del brazo. Sí. Y yo quisiera hasta completar los 3 dedos. Los últimos. Los 3. Levante el brazo. Ajá, baje. El otro. Hasta ahí nomás. Duele o está. Duele, es como que estuviera sujeto a algo que no impide que lo levante. También cuando levanto el brazo y toco el músculo interno de acá del brazo, en la parte de acá y acá. Esta parte de acá. Cruce. Ajá, el otro. Ya, baje. La otra. Baje. La otra. Bandas tensas en el tríceps, en el dorsal ancho, en el redondo mayor. La limitación, ven, o sea, esto puede pasar por un cuadro, es un cuadro de hombro doloroso.
pero vienen con ese diagnóstico, hombro doloroso, pues un hombro doloroso que no responde a los antiinflamatorios, no responde a la infiltración, es un dolor que le duele la zona interescápulo-vertebral, le duele la zona pectoral, la axila, ¿no? Le baja por la parte, en este caso la parte posterior, ¿no? Y ella tiene bandas tensas en el tríceps. Generalmente encontramos el C6 en el bíceps, los extensores de muñeca. En este caso es el tríceps y los flexores de muñeca, o sea, los epitrocleares. Por lo general encontramos los epicondilares, ¿no es cierto? Pero ven ustedes, un dolor tenebrante, profundo, que no responde a los antiinflamatorios, que es regional, que se presenta en reposo, que se agrava en la noche, que no. Entonces todas las características se repiten, se repiten, se repiten. Entonces valoramos la intensidad del dolor, leve, moderado, severo. Podemos medirlo con la escala visual análoga, ¿no? Medimos el dolor espontáneo, el dolor a la actividad. Sobre todo eso, ¿no? El dolor espontáneo y el dolor a la actividad. El dolor nocturno, ¿no? Porque él es una de las características que se tiende a agravar en la noche. Le decía, esto es importante, ¿no? Que ahora le están dando mayor importancia en las evaluaciones de la sensibilización central, pero nosotros lo hacemos esto de los 90, ¿no? Porque es lo que hacíamos con el doctor Robert Meñi. O sea, el punteado sobre la figura. Es muy importante. ¿Para qué? Para que puedan ver la distribución del dolor, ¿no? Entonces ven ustedes que, por eso hay otra discusión que decía, ¿no? El dolor es de tipo metamérico, pero aquí está tomando varias metámeras, ¿no? C5, C6, C7. Claro que es así, o sea, comienza en una y se va extendiendo, como explicaba el doctor Mense, ¿no? Que la vez pasada hay una charla del doctor Haisha. Entonces ya le decía, ¿no? En el examen clínico, recapitulando, ¿no? El periférico en el dermatoma, pinzado rodado, lo más importante. Puede hacerse también el rascado, vemos ahí la presencia de hiperestesia. Y también en algo con fines de investigación podemos medir la conductancia eléctrica en la piel. En el miotoma, las bandas tensas, presencia de el rango de movimiento disminuido y dolor al estiramiento. Eso es lo más importante, aunque hay otros casos. Y en el de esclerotoma ya le había dicho, ¿no? El periósteo, dolor perióstico, dolor en los ligamentos. Y en el autonómico, la presencia de microtrofoedema. Entonces, ya le saben, ¿no? El periférico regional, hiperalgesia o hiperestesia o alodinia cutánea, ¿no? Con el uso del clip. Está incrementado, ¿no? Con un clip 45 grados. Ahí podemos Usamos la punta de un clip abierto en 45 grados que se arrastra lentamente con la presión continua, una misma presión, para ver si hay alodinia. El pinzado rodado, ¿no? En el dermatoma. Se coge un pliegue de pie entre el pulgar y la punta de los dedos y se hace rodar desplazando el tejido. Ven ustedes cuando paso por L4, cuando paso por L4 hay una conducta dolorosa, ¿no? O sea, defensiva, flexiona la rodilla por el dolor, ¿eh? Cuando paso. El pinzado rodado. Y esto también nos sirve para ver respuestas al tratamiento. Después del bloqueo paraespinoso, desaparece el pinzado rodado. Entonces el pinzado rodado, pliegue de piel engrosado, el rodado de la piel es dificultoso, la maniobra es dolorosa, puede presentar piel de naranja. Se debe realizar bilateral y simétricamente en el tronco de abajo hacia arriba y en las extremidades transversalmente. ¿Ves? Comparar con la misma zona contralateral. Ven ustedes, muy doloroso en el lado izquierdo, no doloroso en el lado derecho. Los dermatomas también, seguimos en parte a lo de Keegan y Garrett, pero también Robert Meñi. Robert Meñi tiene, por ejemplo, la verticalidad de los dermatomas C2, C3, ¿no? Que Keegan y Garrett los hace horizontales. Lo otro es el compromiso de C4,
y lo otro es, por ejemplo, la zona común a C5, a C5, C6, C7, C8, T1, en esta zona interescápulo-vertebral. ¿No es cierto? Que eso es la diferencia de Keegan y Garrett. Estamos en tiempo, Pedro, me dijiste que te avise. Ya, perfecto. 5 minutos, dame. Entonces, ven la zona de celulalgia, en relación a esta son la zona de celulalgia de Robert Meñe, ¿no? Compromiso, ya le decía, la cara lateral del brazo para C5, C6, en la cara lateral del muslo para T12, L1, en la pierna para L5, la cara medial para L4. Entonces, y ya le decía, la conductancia eléctrica de la piel, en este caso, en este medidor de conductancia, es el ruido el que te da el dato. Está incrementado, pero también usamos este que tiene un medidor analógico, entonces podemos medir cantidades y comparar pre y post tratamiento, ¿no? Pero ya le digo, eso no lo necesitamos para fines diagnósticos, sino lo usamos para fines de investigación. O sea, se puede hacer el diagnóstico solamente usando tus manos. En la banda, en el miotoma, ya conocen, ¿no? La presencia de bandas tensas y puntos gatillo, dolor a la presión. ¿Ven? En este caso, dolor y contracturas en el tibial anterior cuando hay compromiso de L5. ¿No? Podemos usar un algómetro de presión también, pero con fines diagnósticos, para ver el umbral doloroso a la presión. ¿Qué cosa es el umbral doloroso a la presión? Es la mínima cantidad de presión que provoca dolor. Se considera anormal si hay una diferencia de más de 2 kilogramos por centímetro cuadrado en relación a un punto control normosensible. Este punto normocontrol de control generalmente es el contralateral. Un dato interesante que hemos reparado después, ¿no? Es que, por ejemplo, aquí usamos el algómetro, el paciente tiene 1.5, ¿no? Y acá en el infraespinoso, por ejemplo, 1.7, ¿no? Un umbral bajo. Y después a la semana, por ejemplo, ya está en 4.6, ya se mejoró. Pero vemos que en el lado contralateral también, ¿no? Vemos en el lado contralateral el umbral que era bajo, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, en 3.9 porque 4 es normal, 3.9 en el infraespinoso izquierdo, pero vemos después el bloqueo paravertebral derecho a la hora, en el otro lado ya me subió a 4.2 y ya, al final sube más de 5. Entonces, esa es otra cosa de la discusión que podemos tener, es sobre el concepto de sensibilización central, ¿no? De Nix o de Wolf, ¿no? Que ellos hablan bueno, me supongo que Tomás les habrá hablado sobre eso, ¿no? Pero es interesante, pero el paciente viene por un dolor regional, o sea, viene por dolor en el brazo, en el lado derecho, pero cuando lo examinas vas a encontrarle umbrales más bajos en otras áreas, o sea, no viene por dolor difuso, por lo general. Acortamiento muscular doloroso, en este caso el cuádriceps para L4, ¿ven? Acortamiento del cuádriceps para L4. Acortamiento, esa es la discusión que de repente conversamos ahora con Mauro sobre eso, ¿no? Limitación de la abducción horizontal, muy dolorosa, muy limitada. Después del bloqueo paraespinoso se normaliza, ¿no? Entonces, es el acortamiento muscular doloroso del bíceps, del pectoral, o es la tensión neural, ¿no? El perineuro. La diferencia es que mejora. En este caso, por ejemplo, en C8D1 el acortamiento de los epitrocleares, dolor en la epitróclea y acortamiento de los epitrocleares. Acortamiento del tríceps también en C8, ¿no es cierto? Entonces cada nivel tiene una manera de evaluar. Tiene sus músculos que se acortan, tiene los puntos gatillos, tiene el periósteo de diferentes. Entonces, lo que le decía, ¿no? Dolor a la movilización. O sea, le duele todo el brazo, es un dolor a la movilización.
Bueno, entonces, yo creo que en honor al tiempo vamos a dejarlo ahí y más bien, si hay interés, podemos conversarlo. ¿Qué te parece, Mauro? ¿No? Perfecto. Sí, más que todo porque Sí, por sí, una sí. cuestión. Tengo entendido también que tiene un tiempo la sesión y no quería que se Sí, sí, interrumpa sí, antes que la perfecto, gente perfecto. pueda interaccionar. No, y antes de eso, hacerles acordar, no sé si Mauro o Tomás le hizo acordar que tenemos este curso en internet, ¿no? Que puede ser, la idea es que el mayor número haga el curso online y de tal manera que si hay interés, si hay un grupo un grupo grande, se puede organizar los talleres presenciales, pero Claro. ya teniendo toda la base teórica que está en la plataforma. Y que la puedan ver tranquilo y que ya vayan directamente a la parte práctica. Ya. Sí. Bueno, hay una pregunta que si querés la podemos responder entre los Sí, dos, el momento Pedro, que quieran. Sí, vamos que dice que, bueno, ¿qué pasa en pacientes con patologías crónicas laborales que cuentan con causas crónicas y que ya presentan sensibilización? ¿Cómo se puede manejar sabiendo que su etiología va a seguir presente? Yo me entiendo por etiología los factores de perpetuación, ¿no? O sea, porque, digamos, si es laboral. Claro, hay que ver. Sería interesante si Tomás tiene también posibilidad, si está presente, si tiene posibilidad de abrir como para que hacer al final la mesa, estaría bueno. No sé si está presente Tomás, pero si está, sería interesante. Bueno, decime tu opinión, Pedro, sobre la pregunta. Sí, bueno, lo que le he entendido es que, no, la idea es que lo que estamos hablando es de que la sensibilización espinal segmentaria es complicación de, o sea, no es causa de. Por lo general encontramos a veces existe una causa subyacente, pero que se perdió en el tiempo y se quedó el fenómeno de sensibilización. Eliminamos la sensibilización, se acabó el problema. Pero cuando tiende a recidivar, entonces generalmente hay un cuadro de por medio. No sé si entendí la pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo... Sí, no, yo entiendo que la pregunta es si hay causas laborales, como por ejemplo una mala postura laboral, cuestiones ya. relacionadas con... ¿Cómo vamos a resolver que el cuadro vaya a residuar porque haya persistencia de los factores, digamos, que de alguna manera pueden estar motivando el problema? Ahora, yo creo que en ese sentido, digamos, lo primero sería ver, para poder decir que este es el factor, que hay factor de permutación, tendrías que primero sensibilizarlo una vez y ver que tengas residual del cuadro, porque lo que vos decís, si le haces un bloqueo paraespinal, le haces alguna terapia de descompresión manual, o lo que es, y el paciente responde, primero tendría que haber recidiva. Ahora, si tiene recidiva, mi consejo respecto de esto es dos cuestiones. En lo laboral tiene mucho que ver con la cuestión postural, ¿no? O sea, con la postura sostenida, un poco lo que decía Tomás que había tomado de la parte de la escalera de Fitt, de pensar de que las cargas estáticas pueden generar una alteración, digamos, de la estabilidad lumbar por afección del sistema propioceptivo y que eso podría motivar de alguna manera es que el paciente entre en un estado de inestabilidad que finalmente genere los puntos gatillo y eso comprima raíces, etc. Bajo esa hipótesis, la primera cuestión es tratar de corregir las circunstancias laborales en cuanto a dos cosas: calidad de sedestación, que se siente, digamos, en una silla con por algo existe la ergonomía de trabajo, con la computadora en una posición correcta, con una silla que le permita bajar las rodillas para que haya lordosis lumbar fisiológica y no esté desplomado en desplome lumbar. Eso sería calidad de sedestación. Y la segunda cosa es cantidad, que ahí entra la cuestión de cada cuánto se levanta un paciente de la silla, que es algo que nosotros debemos conversar. Tiene que ver con lo que nosotros conocemos como densidad contra volumen, porque el paciente no va a poder cambiar el volumen de carga estática, pero sí puede cambiar la densidad si mete carga dinámica en el medio, lo que se llama pausa activa. Entonces, por ejemplo, aconsejar determinados ejercicios cada 20-30 minutos de sedestación es una estrategia que, si bien el paciente va a estar la misma cantidad de horas sentado, va a tener pausas activas que son un estímulo mecánico dinámico que de alguna manera le va a disminuir el grado de lesión del tejido conectivo. Me parece que eso es una de las cuestiones. Y la segunda cuestión es el entrenamiento funcional,
que un poco también lo hemos charlado muchas veces, o sea, el paciente generalmente se lesiona cuando está mucho tiempo quieto y se da cuenta que se lesionó cuando se mueve, ¿no? O sea, no se da cuenta que se lesionó hasta que trata. Yo siempre digo el ejemplo de la persona que está en el aeropuerto, puso la valija arriba del coso para el avión, sube, se va 12 horas a España y cuando quiere bajar la valija se queda duro. ¿Y qué hubo en el medio? Hubo 12 horas desplomado en un asiento que puede generar obviamente una elasticidad del tejido conectivo, pero si ese paciente estuviese más entrenado, probablemente podría suplir con un buen control motor el déficit propioceptivo que puede generar una lesión del colágeno por carga estática. Entonces, ahí me parece que el tema de que entrenar a estos pacientes le va a dar una ventaja dinámica cuando tengan una desventaja en cuanto a la parte laboral, ¿no? Entonces, a nivel laboral yo haría eso, corrección de carga estática y La entrenamiento idea, funcional. como tú dices, estamos en lo que debemos estar de acuerdo que por lo general esto es secundario. Se habla de un CES primario, pero no sé. No encontramos la causa, pero por lo general. Segundo, por ejemplo, te decía, ¿no? Viene un paciente en silla de ruedas con un dolor lumbar, glúteo en el muslo, edema en el pie. Una señora de 70 años con una conocida en el hospital por una artrosis de cadera. Entonces le encontramos la causa del bombardeo sensorial persistente es la artrosis de cadera. Sino que lo que siempre se manejaba con un poco antiinflamatorio, un poco de terapia, en un momento, por una serie de factores que habría que revisar, hace sensibilización. ¿Cómo hace un síndrome de dolor regional complejo tipo 1? Entonces, el residente me ve porque los residentes pasaban pues 2 meses conmigo en el tercer año, ¿no? Entonces, me dice, doctor, pero podemos hacer un trabajo. Mire, la señora ha venido en silla de ruedas y está caminando. Y dice, doctor, este es mi dolor. Eso que tenía no sé qué era, pero ahorita tengo mi dolor. Le digo, pero la causa está ahí. Nuevamente va a despertar la sensibilización, ¿no? Claro. Entonces, cuando le ponga la prótesis, entonces es igual a lo que tú dices, ¿no? Entonces, ya Un estímulo persistente. Claro, Un estímulo estímulo persistente que puede ser en una persona con una cierta predisposición, ¿no? Sí, Porque evidentemente no todos eso es no cierto. todos hacen un cuadro tan exagerado de sensibilización. Y sobre lo que tú decías es cierto. Por ejemplo, el servicio de lo que conocen el Departamento de Rehabilitación del Hospital Almenara, cerca está patología. Y veíamos un montón de tecnólogos en patología que venían con la espalda, que el cuello, ¿no? A cada rato, claro, lo trataba, le iba fantástico, pero regresaba. Entonces le digo, oye, vamos a ver el departamento de patología, ¿qué hay, no? Así que entramos y era pues una silla altísima, el microscopio a 20, ¿no? Los tecnólogos con una silla con los pies colgando, ¿no? Unos bancos altísimos, agachados con una luz. Entonces le digo, ese es el problema, ¿no? Le digo al jefe de departamento, ese es el problema. Si no solucionan el problema, van a estar llegando al servicio todos los días. Porque está mal ubicado. Hay un micrófono abierto, voy a tratar de ver quién es. Tomás entrado. Bien, perfecto. Bueno, bienvenido, Tomás. Entonces eso sí tiene razón. Si la causa laboral es la que tiene que eliminar la causa, porque lo otro es consecuencia. Bueno, vamos porque hay más preguntas. Alguien pregunta, ¿qué experiencia en mejorar viscerotoma con bloqueo paraespinal? Entiendo que está hablando de utilizar el bloqueo paraespinal como una estrategia para mejorar una patología visceral. Sí. Bueno, Entonces, mira, lo que es cierto, lo que antes nos reíamos de los quiroprácticos y de los osteópatas sobre arreglar el dolor visceral, eso por ejemplo se lo vi hacer muchas veces al doctor Meñi en París, ¿no? Él viene con un dolor gástrico, y he tenido experiencia de eso yo. Entonces, en el sentido de que, como también el doctor contó una vez, y Tomás puede aclarar eso, el doctor, por ejemplo, Changan, hablaba hasta de una pericarditis, o sea, un problema periférico que tiene repercusión visceral. O sea, hay reflejos músculo, o sea, viscerosomáticos, ¿no?
musculares que van y somatovisceral. y somatoviscerales, ¿no es cierto? Entonces, lo visceral, eso lo hemos visto con el doctor Cachay, también le tocó, a mí también me tocó 2 veces cáncer de pulmón, PANCOAS, que tiene manifestaciones netamente, exclusivamente musculoesqueléticas. Es un problema visceral que da manifestaciones. Claro, Bueno, sí, tenemos un bloqueo sin ir más lejos, pero no pretendamos solucionar el problema visceral con un tratamiento local, sino muchas veces son pseudoviscerales, muchas veces. Claro. Bueno, No sin ir son- más lejos, digo, las bañitos de agua caliente en el cólico renal, el Claro. agua caliente obviamente no va a llegar hasta el uréter Claro. que está haciendo el espasmo, pero de manera refleja puede generarlo. Claro. Y de la misma manera podríamos hablar de lo que tiene que ver con la utilización de un bloqueo paraespinal, que tiene un efecto sobre el somático, pero acá hay que aclarar una cosa de nuevo, y volvemos de nuevo al efecto del anestésico local. El anestésico local tiene una predilección por las fibras autonómicas, los anestésicos locales en general, con lo cual agregarle un anestésico, podés hacer un bloqueo, haces sin duda, cuando haces un bloqueo del nervio, haces un bloqueo también de las ramas neurovegetativas del nervio, de hecho con selectividad sobre las ramas neurovegetativas por la selectividad que tienen los anestésicos locales sobre esto. Por lo cual también estás haciendo una normalización del sistema neurovegetativo, que de alguna manera es un poco la hipótesis que trabaja la terapia neural, apuntando un poco a la misma pregunta relacionada con si se puede usar la terapia neural. El bloqueo paraespinal, al utilizar un anestésico, tiene un efecto neural terápico también. Claro, y Bueno, eso, dicen... Mauro, para terminar eso, te decía, ¿no? Mi experiencia personal, hago un cólico renal tremendo a las 12 de la noche, entonces me voy al hospital solo. Mi esposa me dice, no, le digo, yo voy solo a la emergencia. Entonces tenía mi cloruro de etilo, spray, un éter, ¿no? Cloruro de etilo. Sí, sí, sí. Me agarraba, se me iba el dolor. Seguía manejando 15 minutos, 20 minutos, comienza el dolor de nuevo. Parado, se iba el dolor. O sea, en vivo y en directo yo lo que tú dices lo he comprobado, ¿no? Se me iba el dolor, pero no estaba haciendo nada contra el cálculo, sino que estaba usando, todos llegan al mismo sitio de la metámera, ¿no? Entonces, lo que no sabían que pasaba es lo que te veían en el auto hacer. sí, porque bueno, era la madrugada, así que ¿Qué le pasa? no me interesaba. Y encima saliendo el humo atrás, ¿no? Porque no, debe haber sido una imagen interesante. Es una imagen, me ha pasado. Bueno, pero de hecho, fíjate que, digamos, en la terapia neural, de hecho, casi que la plantean como un tratamiento con gran repercusión sobre el sistema neurovegetativo y para visceropatía, con lo cual el bloqueo paraespinal podría tener también un efecto segmento metamérico visceral, no solamente somático, ¿no? Segmento metamérico. Hay una pregunta que dice, ¿cuántos bloqueos son necesarios y por qué? Claro, eso generalmente lo hacemos uno por semana por 3. Ya le digo, si el factor, porque muchas veces el factor desencadenante es una exacerbación o sea, la idea es que me dijo un ingeniero, me dijo, no, lo que tú me haces me estás reseteando, me dice, ¿no? Bueno, le digo, sí, la comparación es buena, ¿no? O sea, apago y prendo para ver si funciona, se normaliza la función, ¿no? Porque muchas veces no te explicas que con una sola, ¿por qué desaparece el cuadro? ¿No? Entonces, la explicación que yo me doy es que lo que disparó ya se fue, ¿no? El ejemplo que le daba a Tomás, ¿no? Con que enciendes la cocina, ¿no? Con el mechero eléctrico, ¡pah! Das el golpe, se prende la luz, se prende el fuego. Se apagó el mechero, pero está prendido el fuego. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, por eso que muchas veces se desaparece, no regresa. Y si regresa, busca qué es lo que está disparando, ¿no? Donde hay bombardeo sensorial persistente. Bueno, entonces, la idea es, dentro de mi experiencia, usamos hasta 2. Lo primero que yo le digo al paciente, te puedo hacer 1000 sin problemas. Bueno, no problema, ¿por qué? Porque le digo, los efectos secundarios, he hecho miles, nunca he tenido un problema. Y el efecto de 1 hora ya no hay nada en el organismo. Entonces, no tenemos la limitación que tenemos con los corticoides, ¿no? O otra cosa, ¿no? Entonces, de todos modos, me parece que un concepto que sí es interesante pensar es que ante la recidiva temprana
o frecuente de los síntomas después de una negativización, con cualquier procedimiento, pero el bloqueo no se escapa de esta premisa, buscar factores desencadenantes y factores perpetuantes, no ensañarse con la... Yo siempre le digo eso, a mí como te digo, cuando me dijo el paciente me ha regresado, se me pararon los pelos, porque digo, y lo comenzamos a investigar porque me lo mandan con ruptura del romboide. Uno de los pacientes primeros que vi hace 30 y tantos años. Lo ven en una clínica de Lima y el traumatólogo me lo manda. Oye, mira, que lo he infiltrado. Y en la ecografía, hace 30 años la ecografía era una porquería. Entonces me mandan las imágenes de ruptura del romboide, ¿no? También era el pancoa que estaba al fondo, ¿no? Y lo había, en el traumatología lo habían estado tratando por un dolor interescápulo vertebral. Entonces yo le encuentro pinzado rodado, todo, ¿no? Le hago un bloqueo, se le va el dolor, como a la semana, dos, porque yo romboide, ¿cómo te vas a romper el romboide? ¿No? Entonces, pero le regresa el dolor, al regresarle el dolor, entonces, pero ya viene con un poco de tos seca. Entonces le digo, ¿sabes qué? Sácate una placa de pulmón, o sea, que tumor de pancoa. Claro. O sea, también tener en cuenta las banderas rojas, ¿no? Tener en cuenta las banderas rojas. Mis colegas me han contado su misma experiencia. ¿No? Eso es importante. Sí, buenas Tomás, noches. Sí, quería ver, como están hablando de la parte visceral, ¿no? Que en realidad nosotros tratamos más trastornos musculoesqueléticos, pero anecdóticamente, por lo menos de los reportes anecdóticos que hizo Chang'an, mencionaba, ¿no? Las respuestas de estímulo-reflejo, por ejemplo, en los broncoespasmos inespecíficos. Cuando los broncoespasmos, por ejemplo, que simulan pues los ataques asmáticos, son pues de origen externo, viral, obviamente ahí la aguja seca no hace efecto. Pero cuando era inespecífico y no se encontraba una causa definida de esos broncoespasmos, le aplicaba aguja seca a nivel torácico, paraespinal, y los pacientes que tenían ese tipo de broncoespasmos se referían al hilo. Y eso explica por qué muchos acupunturistas dicen que curan el asma bronquial. Claro. ¿No? En realidad, pues, son algunos casos específicos que pueden mejorar con la aguja seca. También casos anecdóticos de pacientes que tenían el diagnóstico del espasmo de la trompa de falopio que estaba originando infertilidad y que le hacían la aplicación de aguja seca a nivel lumbosacro y también el paciente podía finalmente concebir, ¿no? O sea, embarazarse, pero son anecdóticos. Ese caso que contó también de la pericarditis, o sea, con efusión. Así es. Sí, así es. Como sabemos en la sensibilización, algo que no hemos ahondado mucho es cuando existe, pues, el edema, ¿no? Pero regional, localizado, metamérico, ¿no? Que es trofoedema o microedema. Entonces, esas pericarditis que son asépticas, claro, se cree que en algunos casos se deben pues a esta hiperreactividad del sistema simpático y que el aplicar agujas también se aliviaba, ¿no? Pero es bien... Así es, sí. Podríamos decir son casos interesantes. Sí. El trofoedema y el dermografismo, que queda más marcado a veces del lado donde está el coso, son neurovegetativos y son buenos indicadores de que hay una participación del sistema simpático. Que no, recordemos también que no necesariamente quiere decir que haya una irritación visceral subyacente, ¿no? Puede ser solamente aplicable al somático, como ocurre en las distrofias simpático-reflejas, o en el síndrome de dolor regional complejo ahora, viejos SUDEC y viejos distrofia simpático-refleja, que se aplica al sistema, pero saber que la noradrenalina, para poner el neurotransmisor correspondiente, a través de los receptores alfa-adrenérgicos, puede generar hiperalgesia y alodinia, que es la sensibilización mediada por el sistema neurovegetativo. Y que esas fibras neurovegetativas, digamos que de alguna manera están irritando el nociceptor, son también bloqueables con un anestésico, digo. También esto, digo, yo sé que Tomás no está muy convencido de que el anestésico le agregue mucho a la punción. Que es un concepto que está completamente comprobado en el punto gatillo, y ahí no hemos tenido nunca ninguna discusión. Sabemos que el punto gatillo tiene el mismo efecto si le pega el punto gatillo con anestésico o sin anestésico. Pero en otro tipo de cuadros donde hay participación del neurovegetativo, yo estoy bastante convencido, también desde los apoyos de la ciencia básica, que esto que me dice, mismo que dice Pedro, el reseteo del sistema. Cuando vos bloqueas un nervio, lo dejás con un anestésico, lo dejás sin conducción.
y un nervio que está sensibilizado está semidespolarizado y vos lo hiperpolarizás. Entonces es apagar la computadora y dejar que vuelva a cargar el potencial de membrana, y si en vez de quedar en menos 50, que sería sensibilizado, queda en menos 70, se desensibilizó, y eso lo puede hacer un anestésico local. Entonces, me parece que desde el punto de vista, como dice Pedro, desde el punto de vista práctico, no trae mayores problemas utilizar el anestésico contra una punción, salvo si van a hacer una punción obviamente más profunda, ¿no? O sea, pero entrenadamente, digamos. Hacer una punción con el anestésico, está demostrado que hay menor dolor post-punción, eso sí está demostrado que aún con efectividad tenés menor dolor post-punción, y le podrías adicionar al efecto del mecánico de la aguja, le podrías adicionar los efectos relacionados con la regulación del sistema neural, tanto, y tanto digo esto porque es importante, tanto de la rama que sale del nervio somático que libera péptido relacionado con gel de la calcitonina y sustancia P, que sería la inflamación neurógena, como en el neurovegetativo, con lo cual puede tener una repercusión bastante interesante la utilización. Yo lo sumaría, sin tanto problema. Bueno, estamos recontrapasados. Creo que quizás podremos hacer otra mesa. Para mí encima son las 11 de la noche, les cuento, 11 y 7. Así que yo estoy casi entre pasado y divorciado, diría yo. Estoy en el límite. En el límite. Así que... Tiene una paleta en la puerta ahí, ¿no? Claro, me está esperando. Corto la luz y así que, Tomás se está escondiendo. Ya Tomás está oscuro. Está en la oscuridad. Él ya... Ya la viene y... Sí. Claro. Ya Yo estoy expuesto. no le da la puerta. Bueno, agradecerle a todas las personas que participaron, pedir disculpas por los problemas tanto en los admisión. La verdad es que hasta la conferencia anterior teníamos más de 100 y posteriormente vamos a revisar qué pasó, porque obviamente esta vez tuvo un límite de 100. Entiendo que las conferencias se graban, así que van a tener igualmente disponibilidad para poder ver la conferencia. Si es un tema que interesa, comuníquense con el comité, después le vamos a dejar la vía de comunicación, tenemos un mail del comité para poder también solicitar, podemos hacer conferencias también sobre este tema y reforzarlos, y bueno, y a los que se interesen también, por supuesto que puedan hacer el curso, digamos, a nivel online y los talleres prácticos. Bueno, yo los saludo, espero que haya sido una jornada que les haya servido, y bueno, esperemos verlos pronto. Bueno, estamos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.